que nos lleva a encontrarnos en situaciones desagradables, situaciones sí, de conflicto, de problemas, situaciones en las que nuestras relaciones más importantes de nuestra vida se ven dañadas, nuestros familiares o inclusive colegas del trabajo, amigos, compañeros de tanto tiempo, que ya sea que por una opinión o una posición a veces se distancian y a tal punto de que nuestras relaciones se ven afectadas. ¿Qué nos lleva a encontrarnos en esa situación? Y la situación es desagradable porque a veces no podemos ya ni, nos consume, mejor dicho, ¿sí? No podemos pensar o pensamos toda la noche, no nos alimentamos bien, nos consume mentalmente, emocionalmente y eso también afecta a quienes nos rodean. Seguramente te identificas con lo que estoy diciendo y lo que nos lleva, lo que hace que nos encontremos en esa situación. En algunos casos podemos decir, claro, son a veces malas decisiones tomadas o cosas que hicimos o que no hicimos, o que no hicimos que hacen que nos encontremos en esa situación, ¿no? Pero también hay algo, hay un tema y justamente eso es la razón de este video, con el fin de poder como analizar y entendernos un poco más lo que sucede en nosotros. Pero lo que hace que nos encontremos, lo que nos lleva muchas veces a encontrarnos en esas situaciones desagradables, es porque vivimos en el piloto automático. Quizás lo has escuchado antes, sí, el piloto automático. El piloto automático es lo contrario a vivir de manera consciente. Dicho sea de paso, vivir conscientemente es el próximo video. Pero vivir en el piloto automático es muchas veces la causa, ¿sí? La causa de encontrarnos en una situación que no nos agrada. ¿Y qué será el piloto automático? Bueno, te voy a dar un ejemplo que creo que es muy conocido, pero que nos ayuda a entender un poco la situación donde a veces nos podemos encontrar o cómo llegamos a estar en esa situación. Seguro muchos de nosotros conducimos un vehículo, ¿sí? Y cuando conducimos un vehículo, por ejemplo, de manera cotidiana, de un punto al otro, por ejemplo, de casa hacia el trabajo, cuando realizamos ese viaje de manera cotidiana, todos los días, llega un punto donde se nos hace fácil, ¿sí? Algunos creen que hasta podemos manejar con los ojos vendados, ¿sí? Y es cierto, bueno, en cierta manera es confortable porque sabemos la ruta, la conocemos muy bien, sabemos cuántas calles hay o cuántos kilómetros, cuántos semáforos y bueno, ni siquiera cuentas cuántos cambios tienes que realizar, cuántas paradas tienes que realizar y las zonas donde vas tienes que ir a una cierta velocidad, entre otras cosas, te las llegas a saber de memoria, porque es un recorrido cotidiano, ¿sí? Seguramente lo has experimentado. Yo lo he experimentado muchas veces saliendo a tal hora de casa para dirigirme al trabajo. Me he encontrado con vecinos o con personas que salen al mismo tiempo conmigo o el bus pasa a la misma hora y me encuentro en el mismo semáforo con el mismo bus, etc. Entonces es como estar habituado a eso. Y mientras realizamos estos viajes rutinarios, ¿sí? Nos encontramos en una zona de confort donde operamos casi de manera automática. ¿Y qué sucede? Bueno, cuando ya estamos ahí, parte de nuestra concentración se va a concentrar, mejor dicho, una parte hasta mínima se puede concentrar en el
ejercicio que hacemos mientras vamos manejando. Pero otra parte de nuestra concentración la podemos usar, y esta parte es, digamos, buena entre cierta forma, el piloto automático, porque nos puede ayudar a usar nuestro pensamiento, nuestra concentración en otras cosas. Por ejemplo, tú si te estás dirigiendo al trabajo, seguramente estás en el carro manejando y estás pensando, bueno, cuando llegue tengo que ir a hablar con mi colega de trabajo, tengo que enviar este correo aquí, tengo que bajar a hablar con esta otra persona y subir a entregar este otro documento, etcétera, ¿cierto? O cuando estás de regreso a casa también haces lo mismo, ¿no? Bueno, cuando llegue a casa o antes de llegar a casa tengo que hacer ello, o recoger a los chicos, o llamar a esta persona, o salir aquí, ir a jugar, etcétera. O sea, estás maquinando en tu mente. Entonces, de alguna manera, el piloto automático nos sirve de alguna forma, porque mientras usamos poca concentración para manejar en un camino que conocemos, ¿no? Estamos pensando en otra cosa. Inclusive estamos cantando una canción, ¿sí? Estamos cantando la canción, entonces te das cuenta que parte de nuestra concentración puede ser compartida en otras actividades. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estás en ese trayecto y de pronto ves que hay un desvío, un accidente, o estás reparando la calle, etcétera? Y hay un desvío, y ese desvío te lleva por una zona y de pronto ya te encuentras en un terreno que no conoces, ¿no? Y ese desvío se alarga y de pronto ya uno empieza a calcular, a ver y dice, bueno, ya estoy lejos de mi zona. Manejar en un terreno desconocido con el piloto automático, es decir, estás manejando y todavía pensando en lo que tienes que hacer, puede traerte problemas, hasta te puede ocurrir un accidente. ¿Por qué? Porque estás manejando en una zona que no conoces y quizás ya te pasaste tu salida, o quizás no conocías la calle y en lugar de estar en una zona de 30, te pasaste, no sé, puede haber X motivo, pero manejar en el piloto automático en una zona que no conoces puede traer grandes consecuencias. Es el mismo paralelo que sucede en nuestra vida real. Cuando se nos presenta una situación en nuestra vida, en el trabajo, en el hogar, en el estudio, en el proyecto, lo que fuera, cuando tratamos de darle solución a ese problema desde el piloto automático, muchas veces podemos tener consecuencias. Y es ahí donde a veces nuestras relaciones se rompen, se dañan, y así surgen los problemas. ¿Por qué? Porque puedo creer y pensar de que, claro, yo tengo la experiencia de cómo solucionar estas cosas, ya me ha pasado antes, entonces opero desde ahí en una situación que puede ser diferente. Recuerden, cada persona es diferente y muchas veces las situaciones, por más que se parezcan, son diferentes. La atmósfera es diferente, las emociones que se viven en ese entonces pueden ser diferentes. Y si operamos cada problema desde el piloto automático, creyendo que yo sé cómo solucionar, porque mi experiencia me ha mostrado eso, podemos cometer graves errores y podemos encontrarnos en situaciones que no nos agradan, en situaciones que nos sentimos solos, ¿no? Angustiados, cansados, y no queremos eso. Entonces, lo que nos lleva muchas veces a encontrarnos en esas situaciones desagradables es porque operamos desde el piloto automático un problema, una situación que desconocemos. Entonces quiero animarte a abandonar justamente el piloto automático y tomar el control con todos tus sentidos, mirando lo que sucede dentro de ti y lo que sucede a tu alrededor. Gracias.